Saludos a todos los alumnos y bienvenidos a esta clase de literatura, que hoy centraremos en un apartado en nuestro bloque de contenidos literarios, y es la lírica del Renacimiento. Más concretamente, quiero dedicar este ratito con vosotros al comentario del soneto 23 de Garcilaso. Pero antes de empezar, quiero dar unas leves pinceladas recordatorias de las cuestiones más importantes de este movimiento que recibe el nombre de Renacimiento. Se trata de un periodo artístico y cultural que surge en Italia en el siglo XV y que llegará a España con posterioridad en el siglo XVI y que, como su propio nombre indica, representa el resurgir, el renacer de los ideales intelectuales y estéticos característicos de la etapa grecolatina. Bueno, nos centraremos en uno de los principales autores, de hecho es considerado como el primer poeta renacentista español, y es Garcilaso de la Vega, al que también se le considera el reflejo del ideal del perfecto cortesano. El perfecto cortesano vendría a querer hallar aquel caballero de la corte capaz de entregarse en cuerpo y alma tanto al arte de las letras y de la creación artística como al arte de la guerra. De hecho, Garcilaso fue soldado. Los temas principales de la poesía de Garcilaso fueron prácticamente los mismos que podríamos identificar como temas representativos de la literatura o de la poesía renacentista. El amor, en la línea del amor platónico, la naturaleza como un espacio idealizado que servirá para el desarrollo de todas las historias y de todas las emociones que intenta transmitir el poeta. La mitología, se recuperarán los mitos grecolatinos para convertirlos en personajes que sirvan para la expresión también de los matices psicológicos del poeta, y se recuperarán tópicos literarios muy importantes, entre ellos uno de especial importancia para el tema de hoy, para el soneto de hoy, que es el Carpe Diem. En resumen, el lenguaje de la poesía garcilasiana es como el lenguaje renacentista, bello, sencillo y natural. Vamos pues a realizar el comentario del soneto, de este soneto 23, uno de los más conocidos de entre los que escribió Garcilaso de la Vega, al que también debemos reconocer la autoría de églogas y de canciones, no solamente de sonetos, y quería haceros ver que siempre que llevemos a cabo el comentario de un texto literario tendremos que hacer un doble trabajo. La primera parte tendrá que ver con el comentario de la estructura externa, y después la estructura interna. La estructura externa tiene que ver con el cauce, con la forma expresiva elegida por el poeta para transmitir su mensaje, su contenido. En el caso de la poesía, y más en este apartado que estamos hablando de lírica renacentista, nos encontramos con un soneto. El soneto es la forma compositiva preferida del Renacimiento. A Garcilaso de la Vega precisamente se le considera no el introductor, pero sí el responsable de que se afianzara en nuestra literatura la moda del soneto. La literatura castellana hasta este momento había estado marcada por el uso del octosílabo, que es el más apropiado para nuestros patrones fonéticos. Sin embargo, el Renacimiento supuso la importación del endecasílabo, que es un verso de 11 sílabas, que precisamente por su extensión y por sus características musicales, el hecho de que entre los endecasílabos se puedan producir encabalgamientos, es decir, solapamientos del final de un verso con el principio del siguiente, va a servir para que la poesía renacentista encuentre un cauce ideal con el que el poeta exprese toda la amalgama de matices y de sentimientos que siente la necesidad de plasmar en sus composiciones. Así que el soneto se tratará de un poema de 14 versos en decasílabos con rima consonante, como veis la tenemos aquí, ABBA, ABBA, CDE, DCE, repartidos los versos y la rima en 2 cuartetos y 2 tercetos. Podríamos hacer un comentario muy extenso acerca de las características que tienen que ver con el cómputo silábico, con el soneto, incluso con los tipos de endecasílabos, pero en lo que me quiero centrar especialmente en este pequeño vídeo tiene que ver con la estructura interna del poema, es decir, con su significado. Y para ello, para hacerlo más fácil, me he propuesto hacerlo usando las coordenadas o los elementos propios de la narración.
acordaos que en este sentido, en una narración, que esto no lo es un poema, pero vamos a intentar interpretarlo como si así lo fuera. En una narración, decía, podríamos encontrar el tiempo, el espacio, los personajes y la acción. En lo que se refiere al eje temporal, el poeta comienza, de hecho, su poema con una locución temporal que nos sitúa en el mientras que, en tanto que significa mientras que. Por cierto, una estructura que repite al comienzo del siguiente cuarteto. Este recurso se llama anáfora, y la anáfora, esta repetición, tiene que ver con el énfasis y la insistencia en que el lector, en este caso, tome conciencia del mensaje que se está transmitiendo. Nos está poniendo en este transcurrir, en este tempus fugit, que es un tópico literario que ya conocíamos de la mano de Jorge Manrique en Las coplas a la muerte de su padre, un poema del siglo XV, que veremos que se va a reformular ahora con el Renacimiento, y en este antes que el tiempo airado y la edad ligera. Es decir, la coordenada de tiempo nos plantea el tópico de que el tiempo fluye, se nos escapa, la vida es un transcurrir incesante e inexorable que nos conduce a un momento que es el del final de nuestras vidas, como ya decía Jorge Manrique. Pero veremos que el propósito ahora no es el manriqueño que nos invitaba a un comportamiento cristiano que deposita la confianza en la vida eterna, en la vida después de la muerte. El Renacimiento querrá recuperar la idea grecolatina del optimismo, del carpe diem, de que hay que aprovechar el momento. Y esta es la invitación que el poeta nos va a dar. Primero, invitándonos a reflexionar sobre el hecho de que estamos instalados en un tiempo que transcurre y fluye de manera imparable, pero después nos va a poner en un escenario que es uno de los preferidos del Renacimiento, y es la naturaleza como espejo de la belleza. Y mirad, he señalado en el poema las palabras que utiliza el poeta para pintar cuál es el escenario en el que después nos va a presentar a su protagonista, a la doncella. La rosa, la azucena, la tempestad, la vena del oro, que hará referencia, como luego os diré, a los rayos del sol, al viento, y como veis, elementos estos de la naturaleza que podríamos asociar con la primavera. Un momento que se va a identificar haciendo la analogía o comparación con la vida del hombre, de la mujer, con el momento de la juventud, de la vitalidad, de la energía, del resurgir y del revivir de todos los elementos de la naturaleza. A continuación, el poeta nos presenta en este escenario, en ese transcurrir, a su protagonista, a la mujer de la que va a hacer una descripción, lo que se conoce con el tópico de la descriptio puellae, la descripción de los rasgos de esta belleza que se va a presentar de una manera idealizada, mostrándonos un canon, un ideal de belleza que estará presente no solamente en la poesía, sino en todo el arte, y no solamente en el Renacimiento, sino con posterioridad, que además se va a convertir en un espejo o reflejo de la naturaleza. Vamos a ver cómo se produce una identificación de cada uno de los rasgos físicos con un elemento de la naturaleza. Y aquí os he puesto en color morado aquellas palabras o sintagmas que hay dentro de este poema y que sirven para describir a esta doncella. La color en vuestro gesto, el mirar, el cabello, el hermoso cuello blanco, enhiesto, el color blanco y pálido para la piel de la mujer se correspondía con este ideal de belleza renacentista. Así también el cuello alargado, enhiesto significa alargado, el cabello, por supuesto, rubio, y el color, pues como debe ser el color de una muchacha joven y vital, con un color que luego veremos que debe ser sonrosado como gesto o como muestra de la juventud y de la belleza. Mirad, pues precisamente para hablar del gesto, el poeta nos habla de la rosa como la flor que por su color podría identificarse metafóricamente con el fuego, con el ardor, con el apasionamiento que se experimenta con la juventud, que enciende el corazón. Y lo que hace el poeta, mirad, se llama antítesis. Además de identificar el gesto con el color de la rosa, lo hace también
con el de la azucena. La azucena es una flor blanca. No he podido subrayar o destacar la palabra en blanco porque no se habría visto bien. Pero mirad, mientras que de la rosa se destaca su apasionamiento y su ardor, lo que hace el poeta a la hora de identificar el color de la muchacha con el de la azucena es utilizar la azucena como símbolo y representación de la honestidad, de la pureza y de la contención. No del apasionamiento, sino de la contención. Lo refrena. Continuamos en esta descripción de la muchacha y la identificación de sus rasgos con la belleza de la naturaleza para ver cómo del cabello se nos dice que es rubio, puesto que se dice de él que se ha escogido como color el de la vena del oro, el del rayo del sol. Y a este cabello lo podemos imaginar como enredado y movido por el viento en torno a un cuello que se nos dice que es blanco y enhiesto, insistiendo en el ideal de belleza femenino de la época, en el que este viento, otro elemento de la naturaleza, se encarga de mover, de esparcir y de desordenar, como veis, de generar esa sensación de movimiento, de vitalidad y de transcurrir. Pues una vez que se ha descrito a la muchacha y se nos ha planteado su espacio y su tiempo, su escenario, realmente el poeta en los dos tercetos lo que va a hacer es dejar el mensaje, digamos, la invitación, la exhortación, se nos dice en algunos libros de literatura, en este Colige Virgo Rosas. Es un tópico literario que significa coged muchachas las rosas, coged todos los frutos y todos los atributos que la naturaleza y que la juventud te han brindado, cogedlos y disfrutar de ellos. Es realmente la invitación al carpe diem, a disfrutar el momento, a disfrutar del cuello, del cabello, del gesto, de todos los rasgos que servirían para representar la alegre primavera como símbolo y metáfora de la juventud. Y esta invitación al disfrute, al optimismo, tiene que ver con un tópico de nuevo con el que había comenzado el poema y que ya estaba en la literatura anterior, que es el del tempus fugit, antes de que el tiempo, airado, se nos dice airado, no solamente porque como el aire todo lo mueve y se encarga de empujar la vida hacia su final, sino airado también en la acepción de enfadado, disgustado. Disgustado porque queramos disfrutar, el tiempo se encarga de querer llevarnos al final. Antes de que el tiempo airado transforme toda la naturaleza primaveral que hayamos visto descrita en los dos cuartetos anteriores, antes de que el tiempo en su fluir convierta, como vemos aquí, la naturaleza verde y colorida en una naturaleza prendida del invierno, el invierno como metáfora y representación del final de la vida del hombre y del acercamiento a la muerte. Este invierno será el que deposite sobre el cabello de la hermosa joven las canas, el blanco, la nieve que representaría esa vejez y que tendría que ver con este último verso del primer terceto: cubra de nieve la hermosa cumbre. El último terceto viene a ser como la revelación de una verdad incontestable y que no podemos cambiar en ningún caso, y es que marchitará la rosa, el viento helado, todo lo mudará, todo lo cambiará, la edad ligera. Como veis, el tempus fugit va a ser expresado por el poeta mediante estos sintagmas: el tiempo airado, el viento helado, la edad ligera. Ligera porque su transcurrir nos da la sensación de que se da o se produce demasiado deprisa. El tiempo es un concepto muy subjetivo, pero conforme uno se va acercando al final de su vida, tiene la sensación de que todo ha transcurrido demasiado deprisa. Como veis, aquí os he puesto la imagen en la que la rosa, representante de la belleza efímera, condenada a tener que morir, pues terminará marchitada por efecto del tiempo que inexorablemente nos conduce al final. Y es que el tiempo finalmente no hace mudanza en su costumbre y nos tiene que llevar, como decía, al final incontestable. Ahora, eso sí, ¿qué nos dirá Garcilaso de la Vega y qué nos dirá el Renacimiento? Carpe diem, disfruta el momento, y no nos queda más que exprimir al máximo nuestra belleza, nuestra juventud, nuestro fluir, nuestro vivir. Así que, ¿qué os puedo decir, chicos?
que os apliquéis el mismo lema a vuestras vidas, que disfrutéis al máximo y también de la belleza de la poesía. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta la próxima.